Conectando con Josefina. Todos los días uno se tiene que levantar pensando en que va a lograr su marca, en que va a superar su diagnóstico, en que va a ganar la batalla y en que vamos a subirnos al podio de la vida. Mira, llegó este diagnóstico cuando yo más sana me sentía. Cuando para mí no podía creer que hubiera un diagnóstico de cáncer, porque sabemos que los grandes proyectos no se consolidan ni en un sexenio. Y entonces lo que ya venía fragmentado terminó por fragmentarse más. Conectando con Josefina. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida aquí en Conectando con Josefina. Y en esta emisión, con una invitada a la que quiero muchísimo en lo personal, la admiro. Es un orgullo tenerla en este espacio. Es incansable, es muy trabajadora, es muy joven, estudió mercadotecnia, es de León, Guanajuato. La conocemos como La Güera. La Güera, así es su nombre común de la comunidad. Ha sido legisladora, diputada federal en 2 ocasiones. Fue también delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su estado y secretaria en el 2011 de Desarrollo Social. Actualmente es senadora de la República. Es nuestra vicepresidenta de la mesa directiva. Tiene mucho más méritos que no he mencionado esta mañana, pero con nosotros está mi querida güera Alejandra Reynoso. Güerita, qué linda, gracias por aceptar. Al contrario, José, es un gusto para mí el poder platicar contigo, el poder compartir y pues ya muchos años de trabajar en causas comunes. Efectivamente, güera querida, pues yo te doy la bienvenida, te comparto que es un espacio muy, digamos, descomplicado de conversación. Tú has sido muy comprometida en muchas causas, pero particularmente en la de salud. Desde que llegamos aquí al Senado has sido una luchadora incansable porque este sistema de salud que hoy está en una crisis terrible se resuelva. ¿Cuál es tu opinión de lo que estamos viviendo en este momento en materia de salud en nuestro país? Mira, si ya veníamos con un sistema de salud fragmentado, hoy está peor de fragmentado. ¿Por qué? Y nada más como el contexto, en qué momento yo me meto al tema de salud, porque no sé ni poner una inyección, ¿no? O sea, no soy ni enfermera ni médica, no sé ni poner una inyección, pero cuando platico con los pacientes, principalmente de enfermedades raras, cuando escucho a los niños, a las niñas, a los padres de familia, y entonces me empiezo a meter, a investigar, a entender el Sistema Nacional de Salud, y entonces te das cuenta que si de por sí ya traíamos retos importantes con el Seguro Popular, con el Fondo de Gastos Catastróficos, y de repente llega una nueva administración donde en lugar de perfeccionar, de corregir, destruye y dice, vamos a crear un nuevo sistema, ahí valió todo. Porque sabemos que los grandes proyectos no se consolidan ni en un sexenio. Y entonces lo que ya venía fragmentado terminó por fragmentarse más. Porque si antes teníamos los subsistemas del IMSS, del ISSSTE, de SEDENA, de Pemex y de la Marina, en todo caso los 5 subsistemas, y el Seguro Popular, pues ahora tenemos los estados que sí están adheridos, que sí no están adheridos al INSABI, además del resto de los subsistemas. Entonces, pretendieron centralizar la salud y terminaron megafragmentando la salud, ¿no? Se destruye prácticamente el Seguro Popular. Se destruye el Seguro Popular y además con ello se destruyen los procesos. Y fíjate algo importante porque lo tengo tan presente en los argumentos que se utilizaron cuando se desaparece el Seguro Popular, era el tema del vínculo familiar. Es decir, para la salud ya no hay familias, son individuos. Y lo cual, algo hay que recordar, el Seguro Popular, si algo tenía, era que buscaba la protección de la salud de las familias. Que aparte es así como se resuelve. Claro, yo digo, la familia es el primer hospital, sin duda, ¿no? En casa, sin cuando duda. Nos enfermamos, no acudimos de entrada al médico. Normalmente le preguntamos a la mamá, ¿y qué me tomo? Y ¿no? te refugias en ellos. Claro, entonces ahí empieza el tema de salud en la familia. Sin embargo, uno de los argumentos que me pareció muy grave fue esto, porque entonces ya desvinculas a la familia del tema de la salud y la prevención de la salud empieza desde la familia. Se desprotege a un gran sector de la población y hace 2 o 3 días se reconoce pues, que el INSABI ya no funcionó y se traslada al IMSS, ¿no? En Nayarit se reconoce y se dice, bueno, pues el INSABI esto no funcionó, es un fracaso, entonces regresemos a un sistema, como tú dices,
todavía más fragmentado. Así es, lo que se advirtió desde el principio que no iba a funcionar como lo estaban planteando, porque ¿qué implicaba el que todas las entidades le cedieran? Primero, toda la plantilla de personal. Segundo, la infraestructura, que hay que decirlo, es patrimonio de los estados, sin duda, no es del gobernante. Y que eso también requería reformas legales en los congresos locales. ¿Por qué? Porque entonces parece que era muy fácil, como por decreto, ¿no? Oye, el hospital civil de X estado, no, ya no es del estado, ya va a ser de la federación. No se puede, ese es patrimonio de la población de esa entidad. Y nos enfrentamos a este desabasto de medicinas, que tú también has sido pues una de las voces más exigentes desde que esto empezó. Es decir, una decisión de carácter administrativo, ¿verdad?, que trata de centralizar nuevamente, que acusa prácticas corruptas, aunque no vemos denuncias ni procesos, y que vemos un desabasto que ha llevado incluso o ha provocado la muerte de pacientes de manera terriblemente dolorosa. O sea, muertes evitables. Así es. Se hacen inevitables. Totalmente, y que también es uno de los temas que si bien se venían dando compras consolidadas desde la administración pasada, pero muy cuidado, ¿por qué? Porque era el IMSS con un grupo de especialistas. Yo lo que advertía cuando reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dije, no es lo mismo licitar un puente, sin duda, que licitar los medicamentos, y mucho menos licitar los oncológicos. Entonces le quitan las facultades a los hospitales de alta especialidad, a los institutos de alta especialidad, le quitan facultades a los subsistemas de salud, y entonces concentrando las compras, y a la fecha, José, es más, Hacienda no pudo hacer una sola licitación, nada. Entonces fueron experimentando, primero era la Oficialía Mayor de Hacienda, al ver que no pudieron hacerlo, entonces empiezan las designaciones o compras directas sin licitar. Al ver que no pudieron tampoco de esa forma, entonces vamos a meter a la ONU a través de la UNOPS, no que funcionó, y nuevamente nos encontramos este año. ¿Qué es lo que pasa? No, ahí te va INSABI, cómpralo tú, no IMSS, ahora cómpralo tú, y entonces lo barato sale caro, y lo peor, lo barato costó vidas. Sin duda, aquí tenemos cientos, miles de pacientes esperando un medicamento, y entre ellos las vacunas. Hemos luchado desde tu comisión, tus voz, tu presencia, desde nuestra comisión, con muchas organizaciones de la sociedad civil, güera, para que se vacune a las niñas, a los niños, adolescentes frente a esta pandemia de COVID, que han sido totalmente despreciados, cuando tenemos más de mínimo 30 países en el mundo que están vacunando millones de niños mayores de 5 años o a partir de los 5 años de edad, y que incluso en otros países están tratando de que esta vacunación empiece a los 6 meses de edad, pues para proteger. Fue gravísimo afirmar que las niñas y los niños no se contagiaban. Las niñas y los niños se contagian, las niñas y los niños mueren, transmiten, y vemos que esta vacunación pues sigue pendiente en nuestro país. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ya está autorizado por COFEPRIS. Así es. Pero me parece que esta política de austeridad, de no querer comprar vacunas, y además de una aberración, recordemos la estadística que sacó el subsecretario López-Gatell para la suspensión de clases hace 2 años, ¿no? Decía, no, hay que esperar a que se contagien más niños para que entonces valga la pena que se cierren las escuelas. Y creo que eso lo traslada el tema de vacunación. No son tanto los niños, o sea, él quiere ver muertos, quiere ver contagios en lugar de ver prevención, y en teoría es el subsecretario de la prevención. En teoría, porque he podido hablar con muchas y muchos expertos en esta materia, güera, tú lo sabes muy bien, pero para quienes nos escuchan, una niña, un niño que se contagia de COVID y salva su vida, puede tener consecuencias el resto de su existencia. Las secuelas son, o pueden ser terribles, todavía algunas ni siquiera nos imaginamos, porque se están investigando. En Inglaterra, por ejemplo, se está abriendo un centro para atender de por vida a todas las niñas y los niños que padecieron COVID, justo previendo todas estas secuelas que van a tener. Sí, y si a eso le sumas a un niño que puede ser contagiado por COVID, que no tiene su esquema completo de vacunación, ¿sí? Porque también destruyeron el Programa Nacional de Vacunación. Fueron más de 2 años sin dosis contra tuberculosis, que se les pone a recién nacidos. Fue un desabasto de vacunas. Yo recuerdo muy bien en enero del 2020, si mal no recuerdo, de repente se retiene
un lote de vacunas que habían comprado, claro, o sea, ya para no comprar a donde siempre se les compraban, porque todos los proveedores, según la Secretaría de Salud o el gobierno federal, eran corruptos, ¿no? Entonces compran en la India y resulta que cuando se hace la prueba de potencia o de efectividad en la población mexicana, no era la triple viral, no cumplía con una de las enfermedades con la potencia para poder combatirla. Y entonces, ¿cuál fue la decisión? Bueno, pero dos sí. Entonces, si le sumas al riesgo de COVID los niños que quedaron sin su esquema completo, que de acuerdo a estadísticas que ciertamente al 22 todavía no las tenemos, pero al menos hasta el año pasado se habla de que fueron más de 3 millones de niños que no tuvieron su esquema completo de vacunación. Y regresamos a enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas en nuestro país. 23 millones al 2020 sin esquema básico, 23 millones de menores de edad. Y luego, si a eso le va sumando, como bien dices, se veía el riesgo del sarampión, que ya estaba erradicado, empezó nuevamente a surgir en algunas entidades, tuberculosis, que estaba muy controlado en determinadas entidades, nuevamente empiezan a aumentar los riesgos y que hay que decir, son enfermedades respiratorias muy similares, o sea, incluso pacientes, yo estoy convencida que en los registros, en las defunciones, seguramente habrá quien falleció de tuberculosis, pero nunca lo supo. Seguro. Porque los síntomas, el medio la forma de contagio es muy similar al COVID. Son enfermedades respiratorias que atacan principalmente al pulmón. Bueno, el caso es que sí creo que ha sido de los grandes errores que sí están costando vidas. Hace unos días veíamos la nota muy lamentable de un niño, si lo recuerdas, de Oaxaca. Sí. Que además le pidió al presidente su tratamiento, sus quimioterapias, y no logró vencer esta batalla, y que prefirieron despedir a los médicos que denunciaban el desabasto de medicamentos que atender la salud de los menores. Sí, que el niño muriera y que hubiera culpables, que eran los médicos que estaban salvando su vida. Así es. Tú que has sido pues una gran defensora de la niñez y de toda la población para que tenga este acceso a la salud, y particularmente, como nos decías, en dos temas fundamentales o dos realidades: las enfermedades raras, los oncológicos. Nunca como hoy te puedo decir que aprecio tu lucha por las enfermedades raras. Yo hoy soy una paciente de una enfermedad rara profundamente dolorosa, un síndrome que nunca me imaginé que llegaría a mi vida. Y por otro lado, los oncológicos, y hoy estamos hablando de ti. Y cuando tú te metes a los oncológicos, no imaginas que algún día vas a ser paciente también de... Nunca lo hubiera pensado. Efectivamente, nunca lo hubiéramos imaginado. Vas a ser una paciente más y vas a enfrentar. Cuéntanos, sobre todo las mujeres que nos están acompañando, las niñas, los niños, cuándo llega, toca esta enfermedad a la puerta de tu vida y cómo le estás enfrentando. ¿Qué les dirías? Mira, llegó este diagnóstico cuando yo más sana me sentía. Cuando para mí no podía creer que hubiera un diagnóstico de cáncer. Y de entrada uno lo enfrenta con miedo, primero con incredulidad, porque dices, no, seguramente o el aparato estaba mal, el radiólogo se equivocó, el médico, es más, va a ser una falsa alarma. Te niegas a aceptar un diagnóstico porque no está en tu escenario. En tu escenario está planear todo, ¿no? Menos planear una enfermedad. Claro. Y cuando finalmente se confirma, sí debo decirlo, creo que ha sido se han vivido todos los sentimientos de miedo, de temor, pero también de mucha esperanza, de mucha fe, de valor, de decir, a ver, puedo, ¿no? Recuerdo mucho a mi hermana que me dijo, tú defiendes la vida y es el momento de que defiendas tu vida. ¿Y qué significaba? Pon tu vida al frente. Porque si no hay salud, no vas a poder defender a nadie más. Así es. Y empezó esto, y mira, José, me puse a hacer un recuento de lo que ha sucedido desde el 11 de septiembre, que fue cuando me hice mis estudios, y han sido 70 visitas a médicos, a hospitales, que luego te cansa, pero que también luego te reanima y te dice,
cada visita al hospital, cada visita con el oncólogo, cada visita a un laboratorio, cada prueba que me realizan, cada piquete para que te saquen sangre, Claro. ¿no? O Vaya que la infusión Claro. en las quimios, lo ves como una esperanza y como un respiro más, ¿no? Han sido noches, sí, de llorar, ¿por qué no? Han sido noches de preguntarle a Dios, bueno, y como, ¿para qué quieres que me pase esto, no? Pero siempre tratando de encontrar que hay una razón que en la lógica, o yo digo, en lo humano difícilmente podamos entender, pero que Dios me está pidiendo algo a través de esta prueba, y lo más importante es, creo, en lo que me ha sucedido, en el valorar cada parte, cada célula, cosas que no valoramos normalmente. Que las damos ¿no? por hecho, ahorita, y que hemos vivido este proceso, cada una de nosotras en su propia dimensión, pero cada instante de la vida se convierte en un milagro. No sé si coincidas. Totalmente. Cada instante, este hecho de poderte levantar, de poder tomar una decisión sobre a dónde vas, cómo quieres hacerlo, lo valoras de una manera tan extraordinaria, es decir, ya no es lo común, ya no es lo que pase día a día, cada instante es un milagro y de gratitud. Y seguramente si tú ya tenías una gran empatía, una gran solidaridad para las niñas, los niños, las personas que padecen un mal oncológico, hoy me imagino que siendo una más, tu perspectiva también ha cambiado. Totalmente, y te cuento una experiencia cuando me iban a aplicar la primer quimio. Estaba todo programado, me van a poner mi catéter y luego viene la primer quimio y de repente me dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener que posponer la quimio porque no hay el medicamento en México. Porque tenemos que buscar, se tiene que importar, y entonces cuando me meto a Cero Desabasto, a esta página donde están varias organizaciones, y reviso el medicamento que me iban a poner, efectivamente, o sea, en el sector público hay desabasto, en México hay desabasto, y no sabes la angustia que te da. O sea, me ha tocado vivirlo, y por eso yo estoy convencida que esta causa de la salud es una causa que no tiene vigencia, y que es una causa que además nos puede suceder cualquier diagnóstico en cualquier etapa de la vida. Yo recuerdo que cuando se logró que en la Cámara de Diputados, siendo yo diputada, se reconociera en México el Día Nacional de las Enfermedades Raras, el último día de febrero, entre buscar las firmas para que se aprobara, hubo alguna legisladora, nunca se me va a olvidar, porque cuando le pide a uno de sus compañeros que firme el dictamen, dijo, ¿y esto de qué es? Y la respuesta es del Día del Perro. Cuando volteé con el, o sea, para mí fue algo muy fuerte, le dije, sí, yo espero que en algún momento de la vida no se encuentre con un familiar, con un padecimiento, con una enfermedad rara, porque esto no es de niños, de niñas, a cualquier etapa de la vida puede presentarse, se puede manifestar una enfermedad rara. Le dije, entonces esto no es... hay que hacerlo por los demás, y perdón, pero mi respuesta sí fue en ese momento, ojalá que ninguna de sus familiares le suceda, porque también en eso hay razas. Pues y hay que enfrentarte, José, sí, con gente que, digo, y a mí me preguntaba otra diputada en ese momento, ¿tú padeces una enfermedad rara? Yo, no, pero para acompañar las causas de la población no hay que padecer la enfermedad, pero cuando la padeces, evidentemente, es mucho más fuerte la empatía y el fondo, ya es vivir la causa, no es acompañarla. Yo no puedo más que agradecerte, querida güera, por muchas razones, por ti, por tu amistad, que para mí es una bendición invaluable, por tu actitud, tu lucha permanente, tu valentía, y por ser una luchadora de las enfermedades raras. Cuando tú lograste la aprobación de ese dictamen, yo nunca imaginé que sería parte de esta población de una enfermedad rara, y hoy te agradezco mucho tu lucha, tu constancia, y considérame una luchadora incansable a tu lado, no solamente por estas causas de enfermedades raras que cuando no logran diagnosticarlas, y eso lo quiero decir, pueden provocar muchas pérdidas de vida, o como es el caso de mi enfermedad rara, muchísimos médicos me han dicho, es tal el dolor que o terminan en un hospital psiquiátrico o la gente termina suicidándose porque no puede soportar esto. Entonces,
ese febrero, cuando lograste la aprobación de este dictamen, seguramente sabías que era muy importante, pero hoy te puedo decir que fue muy trascendente. Así que bueno, Gracias, somos José. luchadoras, vamos en el mismo equipo. Me encanta tenerte aquí en Conectando con Josefina. Sé que es la primera de muchas veces, siempre orgullosa de Guanajuato. Siempre, el mejor estado del país. Ya sé, claro. Siempre con esta sonrisa que nos acompañas. Y de verdad, antes de despedirnos, me gustaría, si quieres darnos un mensaje, ¿con qué quieres que cerremos pues este primer espacio? Fíjate que hoy especialmente, José, es el Día Internacional del Deporte y estarás de acuerdo conmigo porque el enfrentar un diagnóstico de salud de esto, de esta naturaleza, una enfermedad rara o una enfermedad oncológica, un cáncer, yo lo decía, es como los atletas o los deportistas de alto rendimiento. Todos los días uno se tiene que levantar pensando en que va a lograr su marca, en que va a superar su diagnóstico, en que va a ganar la batalla y en que vamos a subirnos al podio de la vida. Sin duda, pues creo que, mejor dicho, imposible. Güerita, mi güera Reynoso, muchas gracias por estar aquí en Conectando con Josefina, y eres una inspiración y un orgullo para todos quienes te escuchamos hoy, quienes te están conociendo y quienes ya tenemos el lujo de conocerte hace muchos años. Te agradezco mucho y adelante, a seguir buscando, como bien dices, nuestra meta y superar nuestro diagnóstico cada día. Subámonos al podio de la vida. Seguro. Gracias, Güerita. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos aquí en Conectando con Josefina.